Iglesia de Cristo, sean todos bienvenidos a esta cuarta transmisión de Iglesia Vigilante. Hoy estamos con una gran expectativa en nuestro corazón por lo que Dios va a hablarnos a través de su sierva. Creemos que Dios usa con poder y con autoridad a las mujeres y que hoy Dios va a usar los labios de cada una de ellas para darnos una palabra que bendiga y que fortalece nuestra vida, que la desafíe a poder estar atentos y vigilantes a la voz de Cristo para estos tiempos. Quiero leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 2, que es el texto base de todas estas cuatro conferencias, y en la traducción del lenguaje actual dice: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Fíjese qué tremendo el llamado que el Señor hace a su iglesia. Todos conocemos que en estos primeros capítulos de Apocalipsis, Jesús a través de su ángel le habla a la iglesia de Cristo. Y en esta porción le dice: levántate y sigue haciendo bien las cosas que haces bien hasta este punto, pero ten cuidado de aquellas cosas que haces bien y que estás pensando en dejar de hacer. Creo que esto es un llamado a todos que Dios nos hace en nuestro corazón. Así que quiero invitarte a que hoy prepares tu corazón, prepares tu alma, porque hoy Dios va a hablarnos de aquellas cosas que a lo mejor hemos estado pensando en dejarlas de hacer y que Él quiere que permanezcamos en ellas. De esta manera les doy a todos la mejor de las bienvenidas y quiero invitarles a que juntos podamos tener un tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. Así que haga espacio ahí en la sala de su casa o donde esté escuchando esta transmisión y vamos juntos a alabar al Señor. Iglesia de Cristo, sean todos bienvenidos a nuestra conferencia Una Iglesia Vigilante. Alabemos juntos a nuestro Dios. Amén. Soy tuyo, Dios, esclavo por amor. Tú, hermoso, llenas mi corazón. 'Ven, 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 'ven
pusiste de tu voz en mí, yo ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción y es tu poder sobre mí. Me hace confiar en ti. Aleluya. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción y es tu poder sobre mí. Me hace confiar en ti. Sí, Señor, solamente a ti alabamos, solamente ante ti nos rendimos. Aquí está nuestro corazón, mi Rey. Bendito seas, Jesús. Aleluya. Hay gozo en nuestro corazón. Amén, Señor. Ahora le damos todo el honor, toda la gloria. Dios, nuestro corazón tiene anhelo por Él. Hoy nuestro corazón quiere rendirse delante de ti, mi Rey. Hoy queremos, Padre, que podamos ser ese templo que tú también anhelas de nosotros, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, aquí está nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Te damos honor, te damos adoración. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu Espíritu pueda vivir. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu Espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificios de olor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificios de olor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificios de olor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificios de olor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Así es, Señor, queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, mi Rey.
De esta manera, juntos clamamos al Señor a través de este canto para que Él nos dé más de su gloria en nuestros corazones, que es templo de su Espíritu. Así que sin más, vamos a darle lugar a la primera plenaria de esta conferencia, que va a estar compartiéndonos la hermana Esmeralda de Leeds, Naucalpan. Vamos a escucharle. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto me da el poder estar con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Esmeralda Camargo y junto con mi esposo estamos pastoreando la Iglesia del Señor en Naucalpan, Estado de México. Quiero agradecer al pastor Jonathan por la invitación a este seminario de Iglesia Vigilante. Qué importante y qué bueno que fue sensible a lo que Dios quiere hablar en estos tiempos, de ser una iglesia vigilante, una iglesia que no ignora, ¿sí? Una iglesia que está ahí al pendiente de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Amén. Así es que, sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes el tema que su pastor tan cordialmente me dio la invitación, ¿verdad? Se llama El enemigo persigue a los que se santifican. Y bueno, la palabra perseguir significa seguir a una persona o buscarla por todas partes, molestándola, importunando, acorralando o agobiando. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto así, pero dice que el enemigo persigue, el enemigo va a buscar por todas partes, va a molestar, va a importunar, va a agobiar a los que se santifican. No a toda la iglesia, solamente a los que se santifican. Si tú te has encontrado en algunos momentos de tu vida en medio de esta situación, te has sentido acorralado por los problemas, te has sentido molesto, ¿verdad? O has sentido que el diablo ha estado importunándote ahí, quiero decirte que vamos por buen camino. Quiere decir que has estado haciéndole guerra, ¿sí? Y que el estar buscando de Dios ha hecho que molestes al enemigo y éste vaya atrás de ti. Ese es el plan, amados hermanos, que nosotros podamos recordar cuál fue el propósito por el cual Jesús nos salvó y cuál el que tú y yo podamos estar con Él para siempre. Amén. Me gustó mucho el tema de este seminario, iglesia vigilante, una iglesia que no duerme, y tú y yo hoy más que nunca no podemos dormir, no podemos ignorar lo que el enemigo ha hecho en estos tiempos de una manera tan sigilosa que la iglesia ha olvidado o la iglesia no se ha percatado de lo que él está haciendo en medio de su pueblo. Hoy resulta que lo que dice la palabra que es pecado, hoy nosotros debemos de decir que no es tan malo. Hoy resulta que lo que la palabra dice que Dios no aprueba, hoy dice que nosotros tenemos que ser permisivos, que tenemos que decirle a la persona que no es pecado o que su manera de actuar no es algo que no le agrade a Dios. Y sabe una cosa, no, la palabra de Dios dice que el pecado es pecado. Y lamentablemente hoy en medio del pueblo de Dios, la gente se ve en medio de esta situación en la cual dicen, bueno, no es tan malo. Bueno, ¿por qué no aceptarlo? O bueno, ¿por qué nosotros somos tan religiosos? Pero dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Eso dice la palabra, eso dice el Señor. Dice el Señor, quiero que te apartes porque lo que tengo para ti es mejor. Quiero que dejes de ver las cosas del mundo y comiences a verme a mí, porque entonces vas a encontrarle un sentido a tu vida. Amados hermanos, estamos en medio de una guerra en la cual ni tú ni yo podemos desfallecer y no podemos ignorar lo que el diablo ha estado haciendo todo este tiempo. Tenemos hoy más que nunca que buscar de Dios. Hoy más que nunca tu tiempo de oración con el Padre tiene que ser cada día más fuerte. Hoy más que nunca no debemos ignorar lo que dice la palabra. Hoy más que nunca tienes que estar en oración, tienes que buscar de Dios, porque los tiempos vienen
aún más difíciles. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, seguir la paz con Dios, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un consejo que el apóstol nos deja en estos tiempos en los cuales tú y yo no debemos de ignorar. Por el contrario, hoy más que nunca tenemos que creerlo, tenemos que tomar esta palabra, tenemos que estar en paz con todos, tenemos que ser los que llamen, los que sean los pacificadores, no los que levantan las revueltas o los que estamos metidos en murmuraciones o en pleitos o en chismes o en contiendas. No, tienes que ser el pacificador. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor el día de mañana? Tienes que santificarte, tienes que limpiarte, tienes que buscar de Dios, tienes que apartarte de las cosas que el diablo está ofreciendo, ¿sí? Para entonces poder agradarle a nuestro Dios. Amén. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ese es el propósito por el cual Dios nos permite cada mañana levantarnos, sí hacer nuestras labores, pero buscar el agradarle a Dios, el estar con Él. Amén. Dice que todo nuestro ser tiene que buscar el poder agradarle a nuestro Dios, nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu con la palabra, nuestro cuerpo, nuestra alma, no dejar que nuestras emociones nos dominen, ¿sí? Porque hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, mañana no, mejor lo veo por la transmisión, al fin que ya se puede ver, y pensamos que de esa manera nosotros estamos santificándonos, pensamos que de esa manera nosotros estamos agradándole a Dios, y ¿sabes una cosa? Eso es algo que el enemigo ha metido sutilmente, porque hoy la gente tiene miedo de estar juntos en armonía, como dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y hoy tenemos miedo de manifestar esa armonía yendo a la iglesia porque tenemos miedo de ser contagiados. Y no quiero decir que no te cuides, no, por el contrario, debemos de tomar nuestras precauciones, pero debemos aprender a confiar en Dios. Amén. No debemos de ignorar lo que el diablo está haciendo aún a través de esta situación a nivel mundial que ha acontecido. Debemos de estar alertas y no ignorar las artimañas del enemigo. Amén. ¿Por qué el enemigo va a perseguir a los que se santifican? Porque si él te persigue, si él te acorrala, si él hace que por un momento olvides la meta, que es estar con el Padre, en un momento de tu vida podrías dejarte atrapar. Podrías dejarte vencer por los problemas, por la situación que estés pasando, y entonces el buscar a Dios va a ser a tu manera y no a la manera de Dios. Y entonces vas a mirar que está bien como estás viviendo, pero no es lo que Dios quiere para ti. Cuando el pastor me estaba dando las instrucciones sobre este tema, me gustó mucho lo que él decía. El que se santifica se le nota, y el que no se santifica también se le nota. La pregunta aquí sería, ¿qué se nota de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros? ¿Y qué es lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Está viendo el fruto del Espíritu Santo? ¿Está viendo el amor de Dios? ¿Está viendo la misericordia de Dios? ¿O está viendo lo que tú eres? ¿Qué es lo que la gente está viendo en tu vida? ¿Se nota que te estás santificando? ¿Se nota que te estás guardando? ¿Se nota que realmente estás queriendo agradar al Padre? ¿O nos hemos dejado llevar por esta corriente y estamos ignorando y estamos diciendo, bueno, no es tan malo de repente faltar a la iglesia, al fin que Dios sabe? Bueno, con que pague mis diezmos y ofrendas, pues es más que suficiente. Dios sabe. Y porque sabe, te lo recuerda el día de hoy. Tienes que apartarte. Mucha gente piensa que el ofrecer un servicio dentro de la iglesia ya hace que nuestros pecados sean borrados, pero déjame decirte que no. El único que perdona los pecados es Jesús. Amén. Y es a alguien del cual no podemos ni escondernos,
ni podemos mentirle porque Él nos conoce a perfección. Amén. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y dice que nosotros también tenemos que serlo en toda nuestra manera de vivir. Y si eso implica que entonces el diablo vaya a estar detrás de ti molestándote, agobiándote, importunándote, gloria a Dios, dobla tus rodillas y dile, Señor, gracias, ayúdame a vencer al enemigo, ayúdame a no dejarme atrapar, Padre eterno, por favor, ayúdame. Dice la palabra en Jueces 16, habla de una historia que no me gustaría que te pasara, pero que es importante recordarla, porque muchas veces caminamos en la gracia de Dios de una manera demasiado abusiva. Dice la palabra en Jueces capítulo 16, que Sansón fue un hombre que fue escogido por Dios para salvar a su pueblo, pero solamente había pedido de él un voto, ¿sí? Que él se santificara, ¿sí? Pero dice la palabra, y te lo voy a dejar de tarea porque no quiero ahondar mucho en el tema, pero dice la palabra que conoció a una mujer que definitivamente no era del agrado de Dios ni de sus padres. Y esta mujer le importunó día a día para que él le pudiera confesar cuál era el motivo, de dónde venía su fuerza. Y dice la palabra que esta mujer lo molestó de tal manera que redujo su alma a una angustia tremenda, que entonces le dijo, bueno, la verdad es que nunca ha pasado navaja por mi cabeza. Yo soy nazareo, yo soy apartado de Dios. Y cuando esta mujer revela el secreto, dice la palabra que entonces lo tomaron, ¿sí? Le cortaron el cabello y le sacaron los ojos. Pero cuando le cortaron el cabello y ella le dijo, Sansón, vienen otra vez contra ti, él dijo, me voy a levantar otra vez porque yo creo que Dios está conmigo. Y sabes una cosa, Dios ya se había ido. Y no fue por cortarle el cabello, sino porque él reveló su secreto, porque él se dejó seducir, porque él se dejó atrapar. La pregunta de hoy sería, ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado cortar el cabello? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado sacar los ojos porque nos molestaron, nos importunaron de tal manera que nos hicieron caer? Que olvidamos el seguir apartándonos para el Señor. Amados hermanos, estamos en tiempos complicados. Debemos de ser una iglesia vigilante. Debemos de ser una iglesia que no ignora las acechanzas del enemigo. Amén. Porque dice el verso 16 en 1 de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Tenemos una meta y no debemos olvidarla, no debemos ignorarla, no debemos permitirnos que por las situaciones que estamos pasando la ignoremos. Estar con el Padre por la eternidad. Ese es el propósito, esa es la meta y eso es a lo cual nosotros día a día debemos de luchar. Amén. Así es que yo te quiero invitar en esta hora a que tú puedas cerrar tus ojos un momento y le puedas decir, Señor, en esta hora yo te quiero pedir, Padre, que tú seas obrando en mi corazón, amado Jesús. Si en algún momento, Padre, he dejado de buscarte, he dejado de limpiar mis vestiduras, Señor, he dejado, Señor, que por un momento, pues el enemigo me quiera atrapar, Padre, hoy recurro a ti, Padre, para que tú me salves, para que tú me des la oportunidad de levantarme una vez más. Y en los que están luchando, Señor, yo te ruego, Padre, que su fe no falte. Por el contrario, bendito Dios, que se puedan gozar al saber, Señor Jesús, que tú estás con ellos en cada batalla, Señor, les darás la victoria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos en esta hora. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y recuerda, santifícate, no te dejes cortar el cabello, no dejes que te saquen los ojos, simplemente resiste al enemigo y él va a huir. Amén. Dios te bendiga.
Gloria a Dios. Yo espero que hayas escuchado el llamado en tu corazón que el Señor nos hace santificarnos, y que si lo estás haciendo puedas saber que no es casualidad todas las persecuciones que se han venido en tu vida en diferentes áreas en estos tiempos. Así que permanezcamos fuertes en el Señor y sigamos vigilantes a su regreso, a su venida. También tenemos en la segunda plenaria a nuestra hermana Mercedes, que va a estar impartiéndonos una palabra que va a bendecirnos, que va a desafiarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Vamos a escucharle. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes compartiendo un tema para Litz Pinotepa. Gracias, Pastor Jonathan Miri, por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de un tema que considero muy importante. El tema general es una iglesia vigilante, ¿ok? Y bueno, pues una iglesia vigilante es aquella que está en continuo crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, no se conforma únicamente con lo que es la salvación, sino que va en continuo crecimiento. Y este ejemplo lo tenemos en Jesús. En el Evangelio de Lucas 2:52 se nos menciona que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús creció en espíritu, alma y cuerpo. Así que, de igual forma, tú y yo debemos prepararnos, ya que es muy trágico y triste ver cristianos sin un desarrollo saludable. Ahora, vamos a ver cuáles son aquellos factores que frenan nuestro crecimiento, ¿ok? Número 1 es seguir siendo niños espirituales. En el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, y en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 11 al 13, tanto Pablo como el autor a los Hebreos, de una manera indignada, podríamos decirlo así, exhortan a aquellos que, debiendo tener un nivel superior en su crecimiento, aún mantienen un comportamiento infantil de niños, peleando, lleno de celos y disensiones. ¿Qué les parece si damos lectura? En 1 Corintios 3:1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, no sé si ustedes puedan captar la indignación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Él está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones, pero no tenían la madurez para poder comportarse como hombres. Y en el libro de Hebreos 5:11 al 13, también nos da una exhortación muy similar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es muy curioso ver que si alguien está interesado en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, en ir más allá de solamente mantenernos en la posición de tener a Jesús como Salvador, es el Señor Jesús, son los apóstoles, etc. Entonces tú y yo tenemos la obligación, escúchame bien, de dejar de ser niños. Tenemos que dejar de actuar como tales. Ahorita leíamos en Corintios, ¿verdad? Que ellos siempre se la pasaban peleando, lleno de celos y disensiones. Y bueno, pues sabemos que esas son las actitudes de los niños. Los niños ahora sí que ellos casi siempre actúan de esta manera porque son egoístas. Pero tú y yo debemos de caminar. ¿Podrías identificar
algunas áreas de tu vida espiritual que te han frenado en tu crecimiento y servicio a Dios? Escríbelas, escúchame bien, escríbelas con el propósito de orar y seguir adelante. Recuerda que lo que no se evalúa, se devalúa. Yo te exhorto a que tú puedas escribir aquellas cosas que te han frenado en tu comunión con Dios, en tu servicio a Dios. Yo estoy segura que todos nosotros tenemos algo que escribir y todos nosotros tenemos algo por lo cual pedirle perdón a Dios y seguir adelante. ¿Ok? Ahora, cabe aquí la pregunta, ¿cómo llegar a la medida, a la estatura de Cristo? Yo creo que como hijos de Dios esa es nuestra meta, llegar a la estatura del varón perfecto. Y como punto número 1, tú y yo necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra es el alimento perfecto para nuestro crecimiento, ya que es lo que va a sustentar nuestras vidas hasta que Él venga por nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice así: mas la palabra del Dios permanece para siempre. Fíjate, la palabra de Dios permanece para siempre. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 31, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo menciona Jesús. Y bueno, pues son versículos muy confrontadores que nos llevan ¿a qué? A ser asidos a la palabra. Escúchame bien, tú y yo no podemos pretender un crecimiento sano si no estudiamos correctamente las Escrituras. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, ¿ok? En su palabra es donde tú y yo vamos a echar raíces profundas de tal manera que nada nos podrá estancar. Fíjate, cuando un árbol tiene buenas raíces, así vengan las tempestades que vengan, no va a poder ser movido. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Entonces, la palabra de Dios debe de morar en nuestros corazones. Dicen los salmos aún que su palabra es lumbrera a nuestros caminos. Ahora, como punto número 2, tú y yo necesitamos comer alimento sólido. Como viene referido, la palabra de Dios es lo más importante para nuestro crecimiento. De igual manera, Dios ha puesto ministerios para que seamos llevados a la perfección. ¿Qué les parece si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14? Dice así: y Él mismo, o sea, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, estos versículos son muy reveladores para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque los ministerios mayores, como nosotros los conocemos, han sido colocados por Dios como un regalo para nuestras vidas, con el propósito de que cada uno de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces nos damos cuenta qué importante es crecer, qué importante es llevar nuestras vidas a más, porque ese es el anhelo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo confío en que tú y yo vamos a lograr esa meta. Hay un versículo que no está aquí escrito, pero tú lo puedes anotar ahí en tus notas. Es 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Es un versículo que Pablo hace una gran referencia hacia lo que es madurez.
Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es madurez. Convertirnos en esos hombres maduros, esos hombres que van siempre adelante con la vista puesta en Jesús. Iglesia, ¿cómo vamos a ser vigilantes si aún nos seguimos comportando como niños? Maduremos todos para que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Gloria a Dios, creo que ese es un canto que durante muchos años ha bendecido la vida de todos aquellos que buscamos y anhelamos más de la presencia de nuestro Señor. Ahora quiero presentarles a una predicadora preciosa, mi predicadora favorita, quien va a estarnos compartiendo esta tercer plenaria. Vamos a escucharle. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí el poder estar en esta hora compartiendo esta palabra que lleva por título Llena tu lámpara, no lo dejes para después. Y está basado en el libro de Mateo, capítulo 25, de los versículos del 1 al 8. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y bueno, aquí yo quiero hablarles principalmente acerca de las 5 vírgenes insensatas. Y primeramente quiero definirles la palabra insensata. Significa imprudencia o inmadurez en sus actos. Y nosotros lo podemos ver reflejado en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, porque nosotros podemos darnos cuenta claramente que estas 5 vírgenes, ellas estaban enteradas de la venida del esposo. Y ellas también sabían qué era lo que tenían que tener preparado para recibir al esposo. Sin embargo, dice que cuando llega este momento, este acontecimiento tan importante, pues ellas se encuentran en una situación en donde sus lámparas están vacías. Pero aquí también, hermanos, yo quisiera comentarles que las lámparas de estas vírgenes no se vaciaron de un ratito a otro, sino que esto tuvo que haber sido poco a poco. Entonces, nuestras vidas están representadas por la lámpara, y el aceite es el Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros. ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestra lámpara se puede vaciar de ese aceite? Porque muchas veces nosotros en nuestras vidas podemos tener algo que pueden ser como tipo goteras, y a lo mejor pensamos que no sucede nada y no buscamos por dónde venir y reparar esas goteras que podamos tener en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles pudieran ser estas goteras? Bueno, a lo mejor decidimos ir a la iglesia un domingo sí, un domingo no. A lo mejor ya no leemos la Biblia en la casa y pensamos que no pasa nada. Ya no tenemos esos tiempos de oración, de búsqueda de Dios continuos que teníamos anteriormente, y decimos, bueno, ahí después, porque ahorita hay muchas cosas que hacer, tengo muchas ocupaciones, y lo vamos dejando para después y pensamos que no pasa nada. Y a lo mejor eso que comenzó como una goterita, de repente ya pueden ser 2 o 3 o 4, y nos vamos vaciando y nos vamos vaciando. Pero yo creo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de la condición en la que estamos, ¿sí? Cada uno de nosotros identifica la condición o la falta, la presencia de Dios en nuestras vidas, la falta del Espíritu Santo. Y también el aceite se puede acabar en nuestra vida, en nuestra lámpara, porque nosotros estamos sirviendo, estamos dando, estamos atendiendo a los hermanos, estamos tal vez ministrando a los hermanos, y entonces estamos en esa situación y nos olvidamos también de venir y llenarnos. Entonces nosotros tenemos que tener muy, muy presente en nuestras vidas que es súper importante para toda la iglesia el que nuestras lámparas puedan estar llenas del Espíritu Santo. Estas 5 vírgenes insensatas, cuando vino ese acontecimiento tan importante en el que el esposo llegó, pues ellas se encontraban en esta condición, se encontraban con sus lámparas vacías, ellas ya no tenían aceite para poder recibir al esposo. Y también otra de las cosas, hermanos, que pudiera suceder en nuestra vida es que si no queremos llenar nuestras lámparas es porque dejamos de creer en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo leímos también aquí en los versículos que citaba al principio de Mateo. La Biblia dice que el esposo tardó en venir. ¿Y qué sucedió con las 10 vírgenes? No solo con las insensatas, con las 10 vírgenes dice que cabecearon y comenzaron a dormirse. Entonces pudiéramos estar en esa situación de que pues ya han pasado tantos años de que venimos escuchando de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y de repente pudiera ser como que la iglesia está dejando de creer en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces debemos de retomar. Si dejamos de creer es porque posiblemente dejamos de leer la palabra de Dios, porque es a través de ella donde nuestra fe se puede alimentar y donde nosotros como iglesia podemos estar vigilantes, podemos estar siempre atentos a todo lo que acontece, siempre atentos a poder estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que como iglesia nosotros podamos llenarnos de ese aceite. Pero ahora, ¿cómo podemos llenarnos? Fíjense que estas vírgenes lo que hicieron, y vamos a verlo ahí en el versículo 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, fíjense, estas vírgenes lo que querían era tomar el aceite de alguien más, tomar el aceite de las 5 vírgenes que estaban preparadas. Entonces, esa no es la forma en cómo nosotros podemos llenar nuestras lámparas, sino que esto tiene que ver con una relación personal con el Espíritu Santo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ocuparse de poder tomar tiempos de búsqueda y de relación con el Espíritu Santo para que nuestras lámparas puedan estar llenas. No es posible tomar el aceite de alguien más, sino que esto es en una relación muy, muy personal de cada uno de nosotros. Entonces, atender la falta de aceite en nuestras vidas es muy importante. Es momento de que como iglesia podamos examinarnos cómo estamos, cuál es nuestra condición, cómo está nuestra lámpara en este momento, y que podamos tomar la determinación de dejar tal vez pausado todas aquellas cosas, tareas, tal vez trabajos, tal vez tantas actividades que tenemos que nos impiden tal vez ir a buscar a Dios. Y hablo de tantas actividades, también como lo comentaba en un principio, ¿no? Pudiera ser que también estamos cargados de servicios dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, y muchas veces también por eso no vamos en búsqueda de la presencia de nuestro Señor. Entonces esto es muy importante, que cada uno de nosotros tome esa determinación de aquí en adelante de poder llenar su lámpara de aceite y que no lo dejemos para la última hora, porque el tiempo se acaba y porque también la puerta se puede cerrar, como lo dicen los versículos del 10 al 11. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Creo que esta parte de la palabra, de la escritura, es un momento tal vez de frustración, porque quienes pensaban que estaban ya dentro, resulta que por la insensatez, por la inmadurez de sus decisiones, pues llegaron hasta este momento y dejaron todo a última hora. Y el resultado fue de que se quedaron fuera, que el tiempo se acabó y de que la puerta fue cerrada. Entonces es importante poder llenar nuestras lámparas de una manera personal, y cada uno de nosotros ha experimentado esa cercanía, esa relación con el Espíritu Santo, y creo que sabemos el camino y creo que sabemos la forma, y es momento de poder retomar cada uno de nosotros esa relación con nuestro Señor. Para terminar, quiero leerles el versículo 13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como mucho lo hemos escuchado en nuestras iglesias, ¿no? El día y la hora nadie lo conoce, será en el momento menos esperado, pero nosotros debemos de vivir nuestros días como si el día de hoy nuestro Señor Jesucristo viniera por nosotros. Y tenemos también que amar la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos va a permitir a nosotros mantenernos encendidos en nuestras lámparas y también poder mantenernos vigilantes. Iglesia, es momento de llenar nuestras lámparas de aceite y no dejarlo para después. Que Dios les bendiga. Amén. Mire, yo concuerdo con cada una de las palabras que acabamos de escuchar en este momento, que no fue
de un momento a otro que la lámpara de estas 5 vírgenes se vació, sino que fue algo que fueron vaciándose poco a poco y que llenar ese espacio lo fueron postergando para mañana y para mañana y para mañana. Que no nos pase eso, que no posterguemos el llenar nuestra lámpara para después, sino que podamos estar llenando nuestra lámpara del Espíritu Santo, del aceite que el Señor nos da a usted y a mí. Quiero pedirles ahora que podamos preparar nuestro corazón para escuchar a la hermana Bere de Leeds Coajimalpa, quien va a estar ahora compartiéndonos esta cuarta y última plenaria. Vamos a escucharle. Buenas noches, mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a la iglesia de Pinotepa. Gracias al pastor Johnny y a su esposa por hacernos esta invitación. Y les saludamos de aquí, de la iglesia del Señor, en Coajimalpa, al poniente de la Ciudad de México. También les abrazamos a la distancia y vamos a empezar con este tema de la iglesia vigilante. Débora, el despertar de una iglesia. Y en esta hora vamos a leer Apocalipsis 3, versión Palabra de Dios para Todos. Y dejemos que la palabra nos inunde, que la palabra nos revele lo que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, vamos a orar ahí. Señor, gracias por este tiempo, que la luz de tu palabra alumbre nuestros corazones, nos saque de toda oscuridad, nos saque de toda comodidad, nos conforte y nos anime a ser esa iglesia vigilante que estás demandando de cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre. Amén. Y Apocalipsis 3:2, palabra de Dios para todos, dice: ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te ha mandado hacer. Amén. Dios nos ha mandado a hacer su obra, a estar vigilantes, a estar atentos. Este tema se llama Débora, el despertar de la iglesia. La iglesia puede tener muy buenas intenciones, pero dejar inconcluso el mandato que Dios nos ha hecho a todos en esta generación. La vigilancia es uno de los asuntos más importantes en la vida, pues velar es renunciar al sueño de la noche. Velar es estar vigilante y luchar contra la pereza y la negligencia, que es la mayor lucha que tiene ahora la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Pues somos bendecidos, la palabra de Dios llega como renuevo a nuestros corazones, pero la iglesia se está enfrentando contra la pereza e incluso contra la negligencia de hacer caso omiso a las indicaciones que Dios nos ha dado. ¿Qué nos demanda el Señor? Levantarnos como una iglesia, así como Débora se levantó sobre su generación. El estar vigilantes es que cada uno de nosotros nos levantemos por esta generación, que estemos transmitiendo la palabra, que la palabra de Dios no se pierda. Es urgente que nosotros en estos tiempos no nos callemos, aunque todo esto nos ha llevado a cerrar empresas, a cerrar negocios, a cerrar escuelas, a cerrar trabajos. La iglesia no debe de estar cerrada. La iglesia tiene que seguir dando el mensaje, extendiéndolo, porque esa es la misión que Dios nos ha dado y de esa manera nosotros estamos vigilantes. Pero Jueces 4, del 4 al 5 nos habla de Débora. Débora era líder de Israel, era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella que les resolviera sus problemas. La palmera de Débora queda entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín. ¿Quién era Débora? ¿Por qué nosotros nos tenemos que parecer como iglesia a ella? Débora era esposa y también jueza. Su posición en aquel entonces tendría cierta equivalencia con la de una mujer casada y profesional al día de hoy.
y aún con sus múltiples responsabilidades responde al llamado de Dios para su generación. Así es la iglesia. La iglesia somos hombres, mujeres, jóvenes que tenemos algunos un oficio, algunos otra profesión, estudiando, trabajando, todo al mismo tiempo. Múltiples encargos que tenemos en la vida diariamente. Pero ¿qué pasa? También debemos de estar dispuestos como iglesia a escuchar el llamado de Dios para nuestra generación. Y yo ahí les pregunto, nos preguntamos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que nos sobrepasan, nos abruman, donde sí sabemos qué tenemos que hacer y decir, pero simplemente no es tan fácil hacerlo? Cuando nos encontramos en estas situaciones, tendemos a bloquearnos como iglesia, porque nos llegan pensamientos que nos detienen, que nos inmovilizan. Estos pensamientos pueden ser de inferioridad o temor de lo que los demás puedan pensar de nosotros. Puede que también en el camino como iglesia haya dudas en nuestro corazón, pero también en la iglesia se encuentran la flojera o la falta de disposición. Y por eso cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, preferimos retirarnos, preferimos buscar una salida. Cuando en nuestros trabajos, donde nos desenvolvemos, surge el tema de Dios, sabemos lo que tenemos que decir, pero no nos gusta conflictuarnos, no nos gusta levantar nuestra fe y muchas veces preferimos retirarnos. Pero es muy importante que como iglesia nosotros entendamos que el Señor nos está demandando ser vigilantes, hablar, extender el evangelio, mientras que Él regresa. En estos tiempos tan difíciles y complicados que nos está tocando vivir, tenemos una encomienda. La voz del Señor no puede ser callada, porque nosotros no queremos decirle a los demás que Cristo está llamando a sus corazones. Fíjate bien, Jueces 5:23 dice: maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, por ayuda del Señor contra los guerreros. Este versículo es parte del canto que Débora y Barak entonan ya una vez que Dios les dio la victoria sobre de sus enemigos, sobre precisamente de Sisara y su ejército. La Biblia recalca que eran 900 carros herrados. ¿Por qué recalca eso? Porque está hablando de fuerza, de poder. El pueblo no tenía ninguna oportunidad de ganar ante tal despliegue de fuerzas militares, pero es con la mano y la ayuda del Señor que pueden derrotar a un ejército poderoso. Por eso el Señor nos está hablando que seamos vigilantes como Débora, ¿verdad? Porque nos vamos a levantar con cosas que parecen más grandes que nosotros, más fuertes. La corriente simplemente de este mundo parecen carros herrados, carros de batalla, que la iglesia a veces se mira pequeñita en contra de esas situaciones, pero Dios nos está diciendo todo el tiempo que Él es el que da la victoria. Y precisamente en ese tiempo Israel era gobernado por Débora. Esta mujer no solo era juez, no solo era una esposa, también era una profetisa y mujer sabia. Algo bien importante, la iglesia se tiene que levantar en sabiduría, en escuchar la voz de Dios. Es momento que nos levantemos para que todos, donde nos encontremos, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, tengamos la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y dice las escrituras que solía sentarse bajo una palmera para atender cualquier problema que necesitara consejo o juicio. Así es como la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que ser la consejera de sus vecinos, del lugar donde está. La iglesia tiene que ser consejera de los gobernantes. La iglesia tiene que ser consejera de los familiares. La iglesia tenemos que ser gente sabia, que oye, que escucha la voz de Dios. Y ella, al escuchar la voz de Dios, Dios le comunicó que ya era hora de derrotar a sus enemigos. Y vemos que al final Dios mismo quebranta a Sisara y a todo su ejército, y la tierra tuvo reposo por 40 años.
Cada vez que nosotros escuchamos una palabra de Dios, cuando nos congregamos a través de la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, es la palabra de Dios que está hablando a tu oído, la palabra de Dios que te está hablando a ti, iglesia. ¿Para qué Dios nos habla? ¿Para qué nos dice palabra? Para que nos levantemos y hagamos su voluntad. Jueces 5:31 dice: que todos sus enemigos mueran, Señor, y que toda la gente que te ama sea tan fuerte como el sol del amanecer. Y hubo paz en esa tierra durante 40 años. Esta parte de las escrituras es cuando Débora y Barak hacen un canto de alabanza y de gratitud a Dios por haber derrotado a sus enemigos. Pero algo importante del canto de Débora es que en ese canto no solo le da gracias a Dios porque estaban conscientes que la victoria la habían recibido a través de Dios mismo. Era humanamente imposible que ellos, un pueblo pequeño, sin la herramienta, la armadura necesaria, pudieran vencer ante ese monstruo, ante ese ejército. Era simplemente imposible. Por eso en su canto agradece a Dios y le da crédito a Dios porque la victoria es de Dios. Pero también un dato importante, dan gracias por aquellos que se ofrecieron a ayudarlos voluntariamente para luchar. Dan gracias por las tribus que los ayudaron, como Efraín, Benjamín, Zabulón y Isaacar. Los ayudaron, fueron con ellos a la batalla. Jueces 5:14-17 dice: de la tierra de los amalecitas bajaron los de Efraín, detrás de Débora marcharon los de Benjamín. Se te unieron los jefes de Marquir y los gobernantes de Zabulón. Los jefes de Isaacar te acompañaron y apoyaron a Barak en la batalla del valle. Pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse a cuidar sus ovejas que acompañarte a la batalla. Las tribus al otro lado del Jordán se quedaron en sus tierras de Galaad. Los de Dan y de Aser se quedaron en sus puertos cuidando sus barcos. Este canto es agradeciendo a Dios la victoria. También agradecen a las tribus, a los hombres que fueron con ellos a la batalla, que no los dejaron solos, pero también recuerdan a aquellos que no los ayudaron, que son los de Dan, los de Aser, que se quedaron en sus trabajos, en sus quehaceres con sus familias, en sus barcos, en sus puertos. Incluso los habitantes de Meroz, otra región, un lugar que se encontraba a 20 kilómetros de donde fuera la batalla, serían maldecidos por el ángel del Señor, porque no fueron a ayudar, a auxiliar al pueblo de Dios cuando lo necesitaban. Y a raíz de esta maldición no se vuelve a hablar de ellos en todas las escrituras. Pero quiero llegar a esto. Pero ¿cuál fue el pecado de estas tribus de Israel y de los habitantes de Meroz? ¿Sabes cuál fue? No hacer nada. Que no nos sorprenda que se puede también pecar por omisión. Cuando la iglesia no hace nada, no está vigilante, está pecando. Dice Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estas personas sabían que el pueblo de Dios estaba enfrentando a un terrible ejército. Israel pidió ayuda, pero ellos hicieron caso omiso, no hicieron absolutamente nada, pues estaban en sus casas con sus familias, cómodos en sus trabajos, no querían meterse en líos, en problemas, ni sacrificar sus comodidades. Y a veces como iglesia estamos aquí. Fíjate bien, no eran gente mala, no eran enemigos, no deseaban el mal del pueblo. Sin embargo, tampoco les preocupaba su bienestar ni la salvación del pueblo de Israel. La pregunta es: ¿cuántos creyentes, cuánta iglesia está allí los domingos simplemente calentando una silla, ocupando un lugar sin hacer nada? Son gente agradable que lee la Biblia, que ora. Sin embargo, a la hora de apoyar la obra de Dios, a la hora de estar atentos, vigilantes, ellos miran para otro lado y dicen cosas como: estoy muy ocupado con mi trabajo,
Tengo que cuidar mi casa y mi familia. Es mejor que me mantenga al margen. No me quiero comprometer mucho. Esto es una iglesia que duerme profundamente. Y el llamado de Dios es que nos levantemos como esas Déboras. Débora profetiza, escuchaba la voz de Dios. Barak era el guerrero y juntos hicieron que lo que Dios había ordenado se cumpliera. Nosotros tenemos que escuchar las voces de nuestros pastores, de nuestros líderes y hacer la voluntad de Dios. No podemos seguir durmiendo, no podemos estar atrapados en el sueño, no podemos estar atrapados en nuestras comodidades o en nuestra manera de vivir, sino que tenemos que levantarnos. Cierro con esto. Dice Primera de Reyes 19:7, levántate, come, porque largo camino te resta. Cada vez que escuchas una palabra el domingo, escuchas una palabra de tu pastor, tu iglesia te estás alimentando, pero te estás alimentando no para quedarte a dormir, te estás alimentando porque largo camino nos queda. Tenemos que seguir propagando la palabra de Dios mientras Él regresa, aunque los tiempos se descompongan. Ese es el llamado a nuestra generación, no callarnos y seguir siempre atentos y vigilantes. Así es que dejo esta palabra en tu corazón. Dios les bendiga, amada iglesia. Iglesia, creo que todo lo que Cristo nos está hablando, no solo a través de esta conferencia, de esta transmisión, sino a través de todos estos últimos años, es que nosotros podamos estar vigilantes y atentos a su voz. Que la iglesia debe de despertar, como nos lo enseñaba nuestra hermana Ver. La iglesia debe de despertar, así como en su tiempo Débora, siendo figura de la iglesia de Cristo, trajo un despertar al pueblo de Israel. Hoy la iglesia tiene que traer un despertar a este mundo que está cerrando su corazón a la voz de Cristo. Yo quiero pedirle que todas y cada una de estas palabras usted las pueda atesorar en su corazón y que seamos conscientes que la venida de nuestro Señor está más pronta que nunca, está más a las puertas. El reloj del Señor está avanzando y la hora en que sonará la trompeta que anunciará la venida de nuestro amado está cerca, está pronta, y que usted y yo necesitamos estar vigilantes a la voz de Cristo, no a la voz de este mundo, no a la voz equivocada, no a las voces erróneas, sino a la voz de Cristo, no a la voz del miedo, del temor, sino a la voz de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hoy le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él? Yo quiero pedirte que hoy puedas dejar que el Señor despierte tu espíritu, que tu espíritu sea despierto. Si tu espíritu está avivado, está encendido en fuego en el Señor, que se mantenga de esa manera, de esa forma, y que ayudes a que otros puedan despertar de ese dormir espiritual y que la iglesia de Cristo puede estar lista y preparada para la venida del Señor, para estos últimos tiempos que son en los que estamos viviendo. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les invito, ya para terminar, que puedan apoyarnos compartiendo este video para que otras personas puedan escuchar este mensaje, este llamado del Señor a su iglesia. Que el Señor me les bendiga a todos y nos vemos quizás en una siguiente transmisión. Bendiciones.